Marta Ivonne Armenta, una mujer valiente, valiente. Una historia de vida, una historia de vida. Marta Ivonne Armenta, una mujer que por más de 16 años ha trabajado de forma voluntaria y altruista con el sector más necesitado de Tlaxcala, principalmente con las personas que necesitan del trasplante de un órgano para seguir viviendo. Fue la precursora del Donatón, programa con el que se inicia la cultura de la donación de órganos, con el que se han salvado muchas vidas. Soy Marta Ivonne y soy presidenta de la Fundación Da Vida. Todo empezó porque mi hermano necesitaba del trasplante de un riñón para seguir viviendo. Después de 2 años de ardua lucha, mi madre le dona ese riñón. Y una de las maneras de agradecerle a la vida que nos haya permitido que mi hermano siguiera con vida es poniendo la fundación, esa bendita fundación que tanto amo. Marta Ivonne es una mujer valiente ante las adversidades de la vida. Vivió en carne propia los embates de un gobierno injusto, corrupto y de una mala impartición de la justicia. Hoy, con su historia de vida, nos comparte su lucha y convicción, porque el conocer el dolor humano ha sido el motivo de su esfuerzo para mejorar las condiciones de quienes más lo necesitan. Desafortunadamente, fuimos víctimas de la violencia en nuestro estado. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tras vivir un asalto en su casa, en el que asesinan a su esposo y hieren gravemente a su hijo, Marta Ivonne experimenta lo duro que es vivir la inseguridad, la angustia e incertidumbre que genera la violencia en el estado de Tlaxcala. Era la boda de mi hermano y yo salí de casa. Le pedí a mi familia que me esperara porque yo regresaría por ellos para irnos juntos a la boda. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al regresar a casa, vi mi casa rodeada de policías, pero lo más impactante, una ambulancia en el portón de la casa. Habían asaltado mi casa. En el asalto, mataron a mi esposo. Hirieron de gravedad a mi hijo. Ver a su hijo de 15 años, tendido en una cama de hospital donde se debatía entre la vida y la muerte, fue una de las experiencias más terribles que puede vivir cualquier ser humano. Fueron los momentos más difíciles de mi vida, los momentos de mucha angustia. Pensé que la vida se me iba, al ver cómo mi hijo se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Clamé a la única esperanza que tenía. Le clamé a Dios, pidiéndole que salvara la vida de mi hijo. Mientras las investigaciones seguían su curso en las instituciones judiciales del Estado, las autoridades ofrecieron encontrar a los responsables del terrible acto y ejercer justicia plena. Por la gravedad de las heridas que mi hijo sufrió, 4 impactos de bala, de las llamadas diábolos, y además le cortaron su tráquea. Mi hijo estaba en estado de coma. Yo no me podía despegar del hospital ni un solo momento. Y entonces llegó el subprocurador de justicia para decirme que ya tenían al responsable de los hechos. Se trataba de un jovencito que vivía al lado de la casa, un vecino nuestro. Yo no lo podía creer porque apenas era 1 año más grande que mi hijo. Sin embargo, me dijo que inducido por otros 2 habían cometido ese terrible asalto. Las autoridades lo detienen y de alguna manera yo creí que ya se había hecho justicia. Pocas eran las esperanzas que los médicos daban a la vida de su hijo, pero ella siempre firme en su fe. Lo que señaló su hijo fue una sorpresa
al revelar que el muchacho que la Procuraduría había culpado era inocente. Pasaron los días y milagrosamente mi hijo recupera la conciencia. Desafortunadamente mi hijito quedó la mitad de su cuerpo paralizado y postrado en una silla de ruedas. Situación que ningún niño a sus 15 años debe vivir. Mi hijo estaba desesperado porque quería decirnos algo. Como pudimos, mis padres y yo formamos un pizarrón y a su instrucción íbamos juntando las letras. Mi hijo había reconocido a la persona que cometió ese terrible acto de violencia en nuestra contra. Y no era el jovencito vecino nuestro. La Procuraduría del Estado se equivocó. Las autoridades judiciales modificaron la acción penal y, sin importarles el estado de salud de su hijo, lo interrogaron de manera exhaustiva y sin consideraciones. Aunque todo parecía haber terminado, Marta Ivonne no sabía que una nueva etapa de injusticias y presiones llegaría a su vida, pues el evidenciar los errores de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala causó el enojo e indignación de quienes en ese momento eran las autoridades estatales. La Procuraduría de Justicia la acusó públicamente de haber sido la autora intelectual del asesinato de su esposo, de preparar el asalto de aquel día e incluso de tentativa de homicidio contra su propio hijo. Las autoridades nunca me perdonaron que yo haya dicho la verdad. Nunca me perdonaron que haya exigido que se hiciera justicia y que rectificaran su error, porque habían detenido a una persona inocente. Desafortunadamente, la persecución no solamente fue conmigo, porque no les importó. Porque a pesar de que mi hijo estaba en silla de ruedas, había girado también una orden de detención en contra de él. Su historia ahora estaba en la cobertura de los medios de comunicación, que, guiados por la información que generó la Procuraduría del Estado, inicia una campaña de desprestigio ante la opinión pública. Tras los engaños de la Subprocuraduría de Justicia, Marta Ivonne fue encarcelada y acusada por el delito de homicidio, delito que ella no cometió. Días después, me llevan presa, acusada de un delito que yo no cometí. Cuando yo llegué a la prisión, le pedía tanto a Dios aclarara toda esta terrible mentira. Sin duda, una injusticia que sufrió en carne propia, y ahora empezaba una lucha contra el Estado y el sistema de justicia. A pesar de la tragedia que inundaba su vida, conoció al interior de las 4 paredes frías y desoladoras de la prisión donde le resguardaron a mujeres que también eran víctimas de injusticias del sistema. En la cárcel pude conocer a muchas mujeres que, al igual que yo, estaban viviendo injusticias, estaban siendo también víctimas de una mala impartición de la justicia. Mientras afuera, mis padres luchaban para poder recuperar mi libertad. Pero además, también lucharon para que no se llevaran preso a mi hijo, aún estando en silla de ruedas. Fue mucho dolor, fue mucha tristeza porque me arrancaron de la vida de mis 2 hijos. Cuando más me necesitaban a mí, no tuvieron un poco de compasión, no tuvieron misericordia. Fueron momentos muy tristes, alejados de mi familia,
perdiendo momentos especiales a su lado. No obstante la tristeza que vivía, al estar privada de su libertad, lejos de su familia, no mermó su convicción y voluntad por sumar esfuerzos, y comenzó a hacer labor social. Empezamos a llevar cursos a través de la Fundación Da Vida, cursos de capacitación para el trabajo. Pasaron los días y los días. Yo seguía haciendo labor social dentro de la prisión. Dentro de la prisión hicimos un programa que se llama Padrinos de Libertad, porque así como yo, había muchas mujeres que estaban acusadas por un delito que no cometieron. Mientras tanto, la lucha de Marta Ivonne Armenta y su familia continuaba, y empezaron a vender sus bienes y patrimonio producto de muchos años de trabajo para poder demostrar su inocencia. El llevar un proceso dentro de la prisión es muy caro. Es muy caro. Así que empezamos a vender nuestros bienes. Mis padres vendieron lo que tenían y contrajeron muchas deudas. Es realmente increíble ver cómo es tan sencillo meter a una persona a la cárcel, pero qué difícil es salir de ella. La absolución de Marta Ivonne Armenta proviene del Tribunal Superior de Justicia del Estado, instancia que le otorgó su libertad el 23 de enero del año 2007 y solo le dicen, fue un error. Fueron 2 años, 3 meses y 7 días dentro de la prisión, acusada de un delito que yo no cometí. Salgo de la prisión, absuelta. Se había hecho justicia. Pero esto me costó el haberme deshecho de todos mis bienes, del patrimonio de mis hijos y de un trabajo de años de esfuerzo y de lucha. A empezar de nuevo, a comenzar de nuevo. Hoy, Marta Ivonne Armenta comprende por qué la gente que es vulnerada en sus derechos no se atreve a denunciar. Desde el primer momento que deja la cárcel, decide mantenerse firme, pues a pesar de haberse quedado sin nada por el despojo de todos sus bienes, en aquella artera acción de injusticia, en la que también tuvo que deshacerse hasta del patrimonio de sus hijos, vuelve a retomar los trabajos de la Fundación Da Vida, para seguir apoyando a quienes como ella han sufrido en carne propia la fuerza brutal de la realidad que se vive todos los días cuando uno se encuentra en desventaja. Hoy, ella sabe que con fe y esperanza debe continuar su labor, siempre en busca de mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. La decisión de Marta Ivonne Armenta de continuar su lucha es porque existe en ella un legítimo sentimiento de ayuda a quienes más lo necesitan. Lo comprende, porque lo vivió, es una ciudadana como tú, sabe cómo ayudar, porque tiene lo principal: amor a Dios, amor a su familia y el amor a su tierra. Sobre todo, el deseo de ver un Tlaxcala más fuerte y pleno en justicia social.